¿Sabes lo que nadie te dice sobre el divorcio? Que cuando una mujer decide marcharse, no está caminando hacia la libertad, sino hacia un campo minado emocional que ni siquiera sabe que existe. Durante semanas, incluso meses, puede creer que ha ganado. Se convence de que ha tomado la decisión correcta, que por fin respira aire limpio, lejos de las discusiones, las rutinas y el peso de la convivencia. Pero lo que no imagina es que está a punto de enfrentarse a una soledad tan profunda que la confundirá con independencia. Imagina a millones de hombres sentados en apartamentos vacíos mirando las redes de sus exesposas. Las ven sonreír, publicar frases sobre nuevos comienzos, sobre vivir su mejor vida. Y ellos piensan que ella está feliz, que florece sin mirar atrás. Pero detrás de cada filtro, detrás de cada sonrisa, hay un abismo que empieza a abrirse lentamente. Ella no lo nota, todavía no. Está tan ocupada celebrando su nueva versión que no ve que esa felicidad es una historia que se cuenta a sí misma, no una realidad que pueda sostener. Durante años, tú fuiste su centro de gravedad. Cada decisión, cada emoción, cada plan giraba, de una forma u otra, alrededor de ti. Y ahora flota en un espacio sin referencia, convencida de que esa ingravidez es libertad. Sin embargo, la libertad sin dirección no es paz, es vértigo. Y el vértigo, tarde o temprano, exige un precio. Lo que viene después no es la vida que imaginaba. Es la caída lenta, imperceptible al principio, hacia una realidad que la obligará a mirar su reflejo sin adornos. Porque dejar un matrimonio no significa liberarse de una persona. Significa perder un espejo, perder la versión de sí misma que existía solo a través de otro. Y cuando ese reflejo desaparece, lo que queda es una oscuridad que ni los filtros, ni las sonrisas, ni las frases de autoayuda pueden iluminar. Los primeros días después de irse, todo parece perfecto. Se levanta cada mañana con una energía que no recordaba. Se siente ligera, valiente, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia una vida mejor. Redecora la casa, cambia las cortinas, pinta las paredes con colores que le hablan de un renacer. Abre las ventanas y deja que entre la luz, como si ese gesto pudiera borrar años de decepciones. Se apunta al gimnasio, vuelve a practicar yoga, se mira al espejo y se repite: ahora empiezo de nuevo. Sus amigas la rodean como un coro entusiasta. Te ves increíble. Nunca te habíamos visto tan feliz. Por fin eres libre. Esas palabras son gasolina para su nuevo personaje. La mujer independiente que ha dejado atrás la mediocridad. Su teléfono no deja de vibrar. Fotos, mensajes, hombres nuevos que le dicen lo hermosa que se ve, lo fuerte que parece. Cada palabra es un pequeño golpe de dopamina. Confunde atención con afecto, validación con amor. Cree que el universo la recompensa, que su coraje ha sido premiado con admiración y nuevas posibilidades. Pero lo que realmente ocurre es que está viviendo dentro de una historia que se cuenta a sí misma. Una ficción cuidadosamente escrita para no enfrentar el vacío. Ella no vive en la realidad, sino en la narrativa donde es la heroína que ha escapado de una vida gris y ahora camina hacia un futuro lleno de promesas. Compra ropa nueva, cambia su peinado, publica frases motivacionales en sus redes, se convence de que ha recuperado su identidad, de que finalmente se pertenece. Sin embargo, no se da cuenta de que lo que siente no es felicidad sino euforia. Una euforia química, pasajera, sostenida por la adrenalina del cambio. Detrás de su sonrisa hay una ansiedad que no entiende todavía. Cada vez que apaga la luz, en la calma de su nueva cama, el silencio empieza a crecer. No lo sabe, pero el reloj ya ha empezado a contar hacia atrás. La euforia tiene fecha de caducidad, y cuando ese momento llegue, cuando la emoción se disuelva y la realidad la alcance, descubrirá que no huyó del dolor,
sino que simplemente lo pospuso. El despertar no llega de golpe. Se desliza, como una corriente fría que entra por las grietas de su nueva vida. Comienza con detalles pequeños, un silencio incómodo después de una cita, una mirada vacía al espejo cuando el maquillaje ya no disimula el cansancio, hasta que un día todo se hace evidente. Es una tarde cualquiera, en un restaurante elegante. Frente a ella está un hombre aparentemente perfecto, atractivo, educado, con conversación fácil. Habla de viajes, de su trabajo, de lo mucho que admira a las mujeres seguras de sí mismas. Ella sonríe, fascinada por la idea de que el destino le esté dando una segunda oportunidad. Durante la cena, todo parece ir bien. Las risas suenan sinceras, el vino fluye, las miradas se cruzan. Pero al final de la noche, cuando él intenta besarla con una rapidez que le resulta invasiva, algo dentro de ella se congela. Lo siente en el estómago, en el pecho, como un nudo repentino. Ese hombre no la conoce, ni le interesa conocerla. No sabe que le asustan las tormentas, ni que necesita comprobar 3 veces si la puerta está cerrada antes de dormir. No conoce el sonido de su risa verdadera ni el peso de su tristeza. Para él, solo es un viernes por la noche. Ese es el primer golpe de realidad, el primer indicio de que su historia de renacimiento no es tan perfecta como parecía. Pero no puede admitirlo. No todavía. Reconocerlo significaría aceptar que quizás se equivocó, y eso sería insoportable. Así que continúa. Más citas, más risas falsas, más promesas de un futuro emocionante. Pero la magia se disuelve con rapidez. Los halagos le suenan huecos. Los mensajes pierden emoción. La atención que antes la embriagaba ahora la cansa. Comienza a notar cosas. Cómo los hombres hablan de sus exesposas con desdén. Cómo se muestran encantadores en público, pero vacíos en la intimidad. Como todos parecen seguir un guión idéntico, lleno de frases recicladas y gestos ensayados. Y, sin darse cuenta, empieza a comparar. No lo hace a propósito. Su mente simplemente lo hace. Compara cada palabra, cada gesto, cada silencio con los tuyos, con aquel hombre que, por imperfecto que fuera, sabía quién era ella en lo más profundo. El recuerdo que había intentado borrar empieza a volver. Primero como una sombra, luego como una voz. No porque te idealice, sino porque fuiste real, porque tu presencia era una certeza en medio del caos. Y aunque el amor se hubiera desgastado, aunque los años hubieran borrado la pasión, había algo que no entiende hasta ahora. Contigo tenía un hogar. Y ese pensamiento la aterra. No porque te extrañe, sino porque por primera vez empieza a sospechar que la libertad que tanto celebró, tal vez no era libertad, sino pérdida. 6 u 8 meses después de haber dejado el matrimonio, el brillo se apaga. Lo que antes era aventura se convierte en rutina. Lo que parecía libertad, ahora se siente como vacío. Cada mañana se levanta más cansada, y cada noche el silencio se hace más denso. Ya no hay tantas llamadas, ni tantos planes, ni tantas amigas dispuestas a escuchar sus historias de citas fallidas. El entusiasmo se ha evaporado, y solo queda el eco de una vida que no termina de encajar. El cansancio no es solo físico, es emocional. Se esfuerza por mantener la imagen de mujer fuerte e independiente. Publica fotos sonrientes, escribe frases sobre amor propio y superación. Pero cada publicación es un acto de resistencia. Lo que antes eran gestos espontáneos, ahora son interpretaciones. Es una actriz atrapada en el papel de su propio personaje. Cada sonrisa pesa, cada estoy bien suena más falso. Vive agotada, no por falta de descanso, sino por exceso de fingimiento. Y entonces llega el pánico, silencioso pero devastador. No aparece de golpe, se instala poco a poco, como una sombra que crece con cada duda.
Empieza a preguntarse si realmente hizo lo correcto, pero reprime el pensamiento. No puede permitirse dudar. Su orgullo, su relato, su círculo, la han convertido en la valiente que se atrevió a marcharse. Si ahora admitiera que se equivocó, todo ese castillo de independencia se derrumbaría. Así que se aferra a la mentira, y esa negación se convierte en su nueva prisión. Las noches son las peores, la mente no calla. En la oscuridad, entre sus propias sábanas, se enfrenta a una soledad que no conocía. No es la soledad de no tener a alguien, sino la de haber perdido a quien le daba sentido. A veces, cuando el insomnio se hace insoportable, toma el teléfono y mira las fotos antiguas. En otras, escribe un mensaje. Hola, solo pensaba en ti. A veces lo envía, a veces lo borra. No busca volver, busca consuelo. Es su manera de gritar sin hacer ruido. Mientras tanto, el mundo sigue. Los hombres nuevos se vuelven predecibles. Las conversaciones son superficiales, los gestos repetidos. Ella intenta llenar el vacío con movimiento. Más trabajo, más salidas, más distracciones. Pero nada funciona, porque lo que la atormenta no es la ausencia de amor, sino la ausencia de propósito. Es entonces cuando llega la disonancia cognitiva, ese conflicto interno imposible de resolver. Por un lado, necesita creer que tomar la decisión de irse fue lo mejor. Por otro, siente que todo está peor. Su cerebro intenta sostener dos verdades incompatibles, y ese esfuerzo la destruye poco a poco. No puede dormir bien, no puede concentrarse. La ansiedad la consume, y cuando parece que no puede hundirse más, descubre algo que la desarma por completo. El césped del otro lado no era más verde, era artificial. Todo lo que creyó auténtico, la libertad, la emoción, las nuevas oportunidades, era solo una ilusión bien decorada. Y aunque lo sabe, no puede admitirlo. Porque admitirlo sería reconocer que perdió no solo a un hombre, sino también la versión de sí misma que creía indestructible. A estas alturas, su vida se ha reducido a una secuencia de rutinas vacías. Trabajar, dormir poco, aparentar estabilidad. Pero en medio de ese cansancio emocional aparece un fenómeno extraño, casi inquietante. Empieza a escucharte en su cabeza. No literalmente, sino en esa voz interna que una vez fue compartida. Va a decir algo divertido y, por un instante, cree que todavía puedes oírla. Se detiene, se da cuenta de que está sola, y un escalofrío le recorre el cuerpo. Lo llaman el síndrome del fantasma. No es amor, es neurología. Su cerebro pasó tantos años adaptándose a tu presencia, que ahora intenta llenar el silencio con tu eco. Te recuerda sin querer, en una canción que suena en el coche, en un restaurante donde el camarero la saluda con la misma cortesía que tú solías tener, en los gestos de sus hijos que reproducen los tuyos sin saberlo. Son destellos de un pasado que no puede borrar, porque la mente humana no sabe desprogramar los hábitos del afecto. No son recuerdos dulces, sino punzadas de realidad. La constatación de que lo que tuvo era real y que lo perdió por decisión propia. El entorno tampoco ayuda. Sus amigas casadas empiezan a distanciarse. No por crueldad, sino por instinto. Ella se ha convertido en un recordatorio de que los matrimonios pueden romperse. Ya no la invitan a cenas de pareja. Y sus amigas solteras, las que creía su nueva tribu, se transforman en competencia. Todas pescan en el mismo estanque agotado de hombres que buscan novedad, no compromiso. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Esa soledad se vuelve física. No hay mensajes por las noches, ni abrazos sin palabras, ni la complicidad silenciosa de compartir un sofá. Se da cuenta de que la intimidad no era el sexo ni la costumbre, sino ese tejido invisible que unía dos vidas en los pequeños gestos. El roce de una mano al pasar, el comentario cotidiano, la presencia silenciosa.
Eso era el amor, y ya no está. Su casa se convierte en un museo. Todo está en su sitio, pero sin alma. Las paredes ya no escuchan risas, solo suspiros. El olor del café en la mañana no anuncia nada. A veces abre el armario y encuentra una camiseta tuya que creía haber tirado. La sostiene, la huele, y un instante de pasado la golpea con una fuerza insoportable. Es entonces cuando comprende algo devastador. No perdió solo a un esposo, perdió a su testigo, a quien conocía sus sombras y aún así se quedaba. Ese vacío ya no puede llenarlo con frases motivacionales ni viajes improvisados. Empieza a entender que el amor no era la jaula que imaginó, sino el refugio que derrumbó con sus propias manos. Y aunque quiera mirar hacia otro lado, el silencio cada noche le repite la misma frase. No era prisionera, era amada. Cuando decide volver al mundo de las citas, lo hace con la esperanza de recuperar algo de lo que perdió. La emoción, la validación, el deseo. Pero pronto descubre que ese mundo no se parece en nada al que imaginaba. Las aplicaciones prometen posibilidades infinitas, pero detrás de cada perfil hay hombres que buscan compañía pasajera, no una historia. Los primeros días son un torbellino de mensajes, cumplidos y conversaciones ligeras que la hacen sentir viva. Pero esa ilusión dura poco. Pronto se da cuenta de que los halagos son copiados, que las promesas suenan idénticas y que todos los eres especial se repiten como una línea de producción emocional. Cada cita se convierte en una entrevista disfrazada. Él pregunta lo justo, ella sonríe lo necesario. Ambos saben que solo están representando papeles. En ese mercado cruel, la autenticidad es una desventaja. Ella intenta adaptarse. Se maquilla más, se esfuerza por parecer más joven, más divertida, más despreocupada. Pero en el fondo siente que está compitiendo con fantasmas. Mujeres 10 años menores, sin hijos, sin cicatrices, sin la historia que ella carga como una sombra. El algoritmo no perdona. Cuanto más selectiva es, menos aparece. Cuanto más busca algo real, más invisible se vuelve. Y entonces llega el hambre de piel. No se trata de deseo, sino de necesidad física. El cuerpo, privado de contacto, empieza a protestar. Se siente irritable, ansiosa, vacía. No echa de menos el sexo, sino la ternura, la mano que acaricia sin pedir, el abrazo que no tiene un propósito, la cercanía que calma. Pero no puede admitirlo, porque admitirlo sería reconocer que necesita aquello que rechazó. Así que se convence de que está bien, que no necesita a nadie, y continúa fingiendo. En público, sigue siendo la mujer que renació. Sonríe en las fotos, viaja, publica frases sobre independencia y autoestima. Pero la máscara se desgasta. Detrás de cada imagen perfecta hay una lágrima que no se ve. Vive dos vidas, la pública, brillante y segura, y la privada, llena de dudas y silencios. Cada vez que alguien le dice, «Te admiro por tu valentía», siente un nudo en el pecho, porque sabe que no es valentía, es orgullo disfrazado de fuerza. Llega un punto en el que ya no sabe quién es. Todo se convierte en actuación. El entusiasmo, la confianza, incluso la risa. Se mira al espejo y no reconoce a la mujer que ve. Es más delgada, más maquillada, más controlada. Pero en sus ojos hay un cansancio antiguo, el de quien ha sobrevivido a una batalla que no ganó. Empieza a notar que su sonrisa no ilumina, solo disimula, que su risa no suena como antes, sino como un eco mecánico de lo que fue. La presión de mantener esa fachada la asfixia. Se da cuenta de que no solo perdió una relación, perdió la versión auténtica de sí misma. Y cuando las luces se apagan, cuando el día termina y la máscara cae, lo que queda no es poder ni libertad, sino un profundo agotamiento. Vive en un mundo donde tiene que actuar para no romperse, donde fingir felicidad
es la única manera de no enfrentar la verdad. En esa verdad que intenta esquivar, hay una frase que la persigue. La libertad sin amor no era independencia, era exilio. El tiempo pasa, y con él desaparecen los últimos restos de la euforia. Han pasado 1, quizás 2 años. Ya no quedan los amigos que celebraban su independencia, ni las noches llenas de risas falsas. Ahora solo hay silencio, facturas y un espejo que le devuelve una mirada cansada. Es en ese punto donde ocurre algo que no esperaba. Deja de huir. Por primera vez se atreve a mirar hacia atrás sin justificar nada. Lo hace con una mezcla de vergüenza y lucidez. Y en esa claridad dolorosa comprende que no fue el matrimonio lo que la aprisionaba, sino su propia impaciencia. Empieza a recordar las pequeñas cosas que antes despreciaba. Las mañanas de café compartido, los silencios cómodos, las discusiones que terminaban en un abrazo. Lo que antes llamaba rutina, ahora le parece estabilidad. Lo que antes le parecía aburrimiento, ahora se le antoja paz. Y poco a poco, su mente deja de construir excusas y empieza a aceptar una verdad brutal. No huyó de un hombre, huyó de sí misma. Un día cualquiera ve una foto tuya. Estás con alguien más, sonriente, tranquilo, con una luz que no recordaba en tus ojos. Ese instante la atraviesa como una daga silenciosa. No porque te odie, sino porque entiende algo que la desarma. El problema nunca fuiste tú. Fuiste la víctima de su confusión. Tú también sufriste, tú también cambiaste. Y lo más doloroso de todo es ver que has encontrado la paz que ella buscaba, pero que solo tú supiste construir. Te observa a la distancia y se da cuenta de que la versión de ti que siempre quiso, finalmente existe, pero sin ella. Y eso la destruye, porque tú te convertiste en el hombre que deseaba, precisamente gracias al dolor que ella causó. Es una ironía cruel que el amor tenga su propia justicia poética. Algunas noches intenta escribirte, pero borra los mensajes, no porque no quiera hablar contigo, sino porque sabe que ya no tiene derecho. La vida sigue, sí, pero cada pareja feliz que ve es un recordatorio. Cada aniversario ajeno, una herida nueva. Sabe que no hay retorno posible, porque el tiempo no perdona, y las oportunidades, una vez rotas, no se reparan. Su historia termina no con un grito, sino con un susurro. Lo tuve todo, y lo perdí buscando algo que no existía. Esa frase se repite en su mente una y otra vez, como una oración sin fe. Ya no busca culpables. Solo le queda el peso de una lección aprendida demasiado tarde. Que la libertad sin amor es solo otro tipo de prisión. Y que el orgullo, cuando sustituye al cariño, no libera, sino que condena. Y mientras se sienta en el mismo sofá donde un día soñó con ser feliz, se da cuenta de que el verdadero castigo del arrepentimiento no es el dolor, sino la certeza de que ya no hay a quien pedírselo.